Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Gamul veremos un interesante tema, el enigma de los Nefilim. Comencemos viendo acerca de Naama, la primer madre de los Nefilim. Bereshit 4 describe a la hermana de Tubal-Caín, Naama. El texto dice: y Lamech tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Naama fue la segunda persona en el Tanaj en recibir una referencia especial en un linaje. Casi todas las genealogías del Tanaj solo enumeran a varones, pero Naama es una de las 4 mujeres que se menciona por nombre en los 1656 años de historia antes del diluvio. Las otras mujeres mencionadas son Jawa y las 2 mujeres de Lamech, Ada y Sila. Sila era la madre de Naama y Ada era la tía de Naama. Es decir, claramente las mujeres de esta familia cainita tenían una importancia extrema. Por eso Yahweh las menciona por nombre. La pregunta es, ¿por qué Yahweh menciona a Naama y su familia por nombre? Bueno, aquí hay un misterio. Naama en hebreo significa belleza, y nosotros sabemos que la belleza de la mujer fue causa de la caída de los vigilantes o Nefilim. Ellos vieron que las mujeres eran hermosas y las codiciaron en su corazón. Bereshit 6:2 nos dice que viendo los hijos de Elohim vigilantes, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El nombre de Naama significa hermosa, belleza. Es decir, Naama fue la primera mujer hermosa que cautivó a los vigilantes. Pero esto no es todo. Todos los hermanos de Naama fueron inventores de artes y ciencias. Esta familia experimentó una explosión intelectual sobrenatural. ¿Quién les proveyó esa ciencia y conocer? Es algo obvio. Seres celestiales entregaron este conocer como recompensa por el hecho de que Naama se convirtiera en la primera esposa de un ángel caído o Nefilim, y por ende, Naama se convertiría en la primera madre de un gigante. Ahora fíjense en el siguiente dato clave. Moshe hizo una referencia especial al momento de registrar la genealogía de los hijos de Lamech. Normalmente el linaje de los patriarcas de Bereshit 4 y 5 solo menciona un hijo de cada generación, pero en la generación cainita de Lamech se enumeran sus 3 hijos, Jabal, Jubal y Tubal-Caín, y también se menciona a una mujer, Naama. ¿Por qué se menciona tan detalladamente a la familia de Lamech? Muy simple. Las innovaciones y avances de esta familia rebelde son asombrosas. Jabal inventó el estilo de vida de pastor nómada, es decir, criaba ganado mientras vivía tranquilo en tiendas. Pero aquí viene la pregunta: ¿por qué se dice que Jabal era padre de los que crían ganado? Si nosotros sabemos que el oficio de pastor ya era conocido incluso en la época de Adán y Hawa,
Por ejemplo, Abel era pastor de ovejas. Entonces, ¿por qué se dice que Jabal era padre de los que crían ganado? Muy simple. Jabal inventó un método superior de pastoreo masivo. Le aplicó tecnología al pastoreo. Y eso le condujo, obviamente, al éxito comercial y financiero. Por otro lado, el otro hijo de Lamech, Jubal, fue el padre de la música. El texto dice: Jubal fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Es decir, Jubal inventó instrumentos de cuerda y viento muy sofisticados, lo cual es una evidencia clara que los hijos de Lamech poseían un conocer y ciencia superior, que lo recibieron lógicamente de los Nefilim. Por esa causa esta familia de Lamech es detallada con énfasis. Mientras Jabal había dominado el arte del pastoreo para mantener la riqueza de la familia, Jubal había creado diversión y pasatiempo, y ambas cosas, riqueza y diversión, son el pilar de las familias más ricas del mundo. Es decir, la familia de Lamech hoy sería la familia Rothschild, que domina las finanzas y el arte de la diversión. Ellos son dueños de Hollywood, la industria de diversión y pasatiempo más grande del mundo, y también son dueños de casi toda la riqueza del mundo. Fíjense lo que dice Mayer Rothschild en 1790. Permítanme emitir y controlar el dinero de una nación y no tendré por qué preocuparme de quién emite las leyes. Entonces, la familia Rothschild, que creó el Estado de Israel, hoy sería la familia de Lamech, el hijo de Caín, porque los paralelismos son iguales. Ellos viven en lujo y en diversión. Y ustedes saben muy bien que una vida lujosa y sensual es una vida fácil para olvidar la palabra de Yahweh. Y la familia de Lamech disfrutó de esas riquezas y diversión mientras rechazaban la palabra de Yahweh. Jacobo 3:15 nos dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, sensual y diabólica. Y el tercer hijo de Lamech llevó estas actividades sensuales y diabólicas a otro nivel. Bereshit 4:22 nos dice: Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Es decir, Tubal-Caín fue el primer profesor de metalurgia. Él fue el primer ingeniero de metalurgia, por así decirlo. La metalurgia es la manipulación de metales mediante el fuego para forjar armas y herramientas, y Tubal-Caín era experto en eso. Y por causa de esto, el nombre de Tubal-Caín se venera en el ocultismo. Su nombre es una contraseña utilizada en la masonería, y también los libros de magia son dedicados al nombre de Tubal-Caín. Él fue el inventor de la herrería. Y ustedes saben muy bien que las herramientas y las armas le dan al hombre más confianza en su propio poder y menos dependencia de Yahweh. Y esta arrogancia humana llevó a que el nombre de Tubal-Caín fuera divinizado. Por ejemplo, esta fuente dice: el dios herrero Vulcano de los griegos y romanos no es otra persona que Tubal-Caín, y su Venus, la esposa de Vulcano, es muy probablemente la misma que Naama, la hermana de Tubal-Caín, porque Naama significa belleza y gracia, y Venus era la diosa de la belleza.
la mitología de Vulcano y Venus muestra que el origen de todo el asunto es la historia de Tubal-Caín y Naama. ¿Se dan cuenta? Tubal-Caín era tan experto en metalurgia que los griegos y romanos divinizaron a Tubal-Caín bajo la forma de Vulcano. La pregunta es, ¿de dónde sacó Tubal-Caín ese conocer avanzado en metalurgia? Es muy evidente. Los Nefilim o ángeles caídos le proporcionaron, y de hecho, el libro de Enoc lo describe diciendo, Enoc 8:1 nos dice, y Azazel, un ángel caído, enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo. ¿Qué es esto? Metalurgia. Y aquí vemos a Azazel enseñando ese arte para multiplicar de forma exponencial la violencia en la tierra. Y algunos podrían pensar a primera vista que la metalurgia es del diablo, pero se equivocan. La metalurgia no es algo malo, siempre y cuando esté en las manos de los Kadushim. Por ejemplo, ¿qué oficio Yahweh le enseñó a Bezalel y a Joliab? Vamos a leerlo. Shemut 31 del 2 al 7 nos dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yahudá, y lo he llenado del reuj de Elohim, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¿Qué es esto? Metalurgia. Y más abajo se menciona al ayudante de Bezalel, que era Aholiab. Ellos eran expertos en metalurgia. Estos dos artesanos recibieron sabiduría y ciencia de Yahweh para construir el Mishkan, es decir, las primeras habilidades que Yahweh le dio al ser humano tenía que ver con la metalurgia. Y curiosamente Tubal-Caín también dominaba ese arte, pero no con la guía de Yahweh, sino por guía e inspiración de los vigilantes caídos. Entonces, la metalurgia no es del diablo. El diablo no crea nada, simplemente copia lo que Yahweh hace y lo usa para sus propósitos malignos. Ahora bien, ¿cuál es la última generación que no tenía ADN de los Nefilim dentro del linaje de Caín? Bueno, es demasiado evidente. El Tanaj menciona con lujo de detalles la generación de Lamej, hijo de Caín. Menciona a sus hijos, Jabal, Jubal, Tubal-Caín y Naama. Pero luego no se menciona a más descendientes de Caín, es decir, la genealogía de Caín termina abruptamente en la generación de Lamej y sus hijos. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. La última generación humana en la descendencia de Caín fue la generación de Lamej y sus hijos. Pero después de esa generación nacieron los híbridos gigantes y la genética se empezó a corromper gradualmente. La familia de Lamej vivió 700 años antes del diluvio, pero sin embargo, ya no se menciona más la genealogía de Caín. Y de hecho, la última persona mencionada en el linaje de Caín fue Naama. ¿Qué está pasando? Todo indica que los hijos de Lamej son la última generación puramente humana, y Naama se convertiría en la primera esposa de los Nefilim.
Y como nacerían hijos híbridos, Yahweh siente tanto asco de esos réprobos que ni siquiera quiere mencionarlos por sus nombres. Ninguno de los gigantes réprobos que vivieron antes del diluvio es mencionado por nombre. Ahora bien, ¿en qué momento ocurrió la invasión de los Nefilim? Bueno, ocurrió efectivamente en la época de Lamec, hijo de Caín, y vamos a demostrarlo. El libro de Enoc sitúa la invasión durante la época de Yared. Enoc 6:6 nos dice: y eran en total 200 vigilantes que descendieron en los días de Yared a la cumbre del monte Hermón. Yared fue la sexta generación del linaje Cadush. Vivió 962 años. Eso lo convierte en el contemporáneo de Metusael y Lamech y sus hijos, Jabal, Jubal, Tubal-Caín y Naama. Lamech es la sexta generación de Caín y sus hijos son la séptima generación. Por ende, es muy evidente que la familia cainita de Lamech vivió en la época de Yared, hijo de Enoc, lo cual significa que los vigilantes efectivamente invadieron la tierra en época de Lamech y sus hijos, y Naama fue la primera esposa de los Nefilim. Ahora bien, ¿en qué punto del planeta Tierra los Nefilim establecieron su base de operaciones? Bueno, leamos el libro de Enoc. Enoc 6:6 nos dice: y eran en total 200 vigilantes que descendieron en los días de Yared a la cumbre del monte Hermón. El libro de Enoc cita el monte Hermón como el punto de aterrizaje original de los ángeles caídos, y curiosamente el río Jardén nace en el monte Hermón. ¿Qué significa esta conexión? ¿Por qué los ángeles caídos bajaron al monte Hermón que alimenta al río Jardén? Bueno, el río Jardén guarda secretos muy interesantes. En las aguas del río Jardén y en sus costas sucedieron eventos sobrenaturales. El nombre Jardén en hebreo significa descender, y por otro lado, el nombre Yared significa descender. Es decir, el río Jardén y el nombre Yared están estrechamente ligados. El nombre del río se dio probablemente porque el Jardén nace en el monte Hermón y los vigilantes descendieron sobre la cumbre del Hermón en época de Yared. Eso podría ser el posible origen del nombre del río Jardén, pero lo que sí sabemos con seguridad es lo siguiente: el río Jardén se menciona alrededor de 179 veces en la Escritura, y es un lugar extremadamente importante. La primera mención del río Jardén se asocia a la presencia de Elohim. Bereshit 13:10 nos dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jardén como el huerto de Yahweh. En los días de Abraham, la llanura adyacente al río Jardén se comparaba con el jardín del Edén. En los días de Moshe, el río Jardén servía como puerta de entrada a la tierra prometida, que es un simbolismo de la Nueva Jerusalén. Otro evento importante asociado al río Jardén es que Yahweh ordenó a Josué colocar 12 piedras en el río Jardén, y esas piedras fueron cubiertos por el agua una vez que los Kohanim hayan cruzado el río. Esas piedras cubiertas representan el juicio de Yahweh sobre aquellos que rechacen a la piedra angular Yahshua.
En el río Jardén, Yahweh sustentó a Eliyá. En Primera de Reyes 17:3, Yahweh le dice a Eliyá: escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jardén. Y más tarde Eliyá regresó al río Jardén para ser transpuesto, así como Enoc, lo cual significa que en el río Jardén hay como un portal dimensional. Y no solo esto, sino que los ríos son áreas donde se manifiesta lo sobrenatural. Por ejemplo, Naamán no solo fue sanado en el río Jardén, sino que emergió del río como un auténtico creyente en Yahweh. Entonces, los ríos no solo fueron lugares donde Yahweh mostró sus maravillas, sino que fueron lugares privilegiados para la manifestación de Malaquim. Por ejemplo, el profeta Yehezkel se encontró con Malaquín de Yahweh junto al río Quebar. El aspecto de los Malaquín era que tenían 4 rostros diferentes. El texto resaltado dice: estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Elohim. El profeta literalmente fue testigo de cómo se abría un portal al cielo junto al río Quebar y vio esas visiones sorprendentes. Más tarde Yehezkel regresó al río Quebar y se volvió a encontrar con Yahweh. Y de hecho, Yehezkel tuvo más experiencias con Malaquín y seres celestiales que cualquier otro profeta. Y como era de esperarse, la palabra río aparece más veces en el libro de Yehezkel que cualquier otro libro del Tanaj. Por otro lado, Daniel recibió la profecía de los 1290 días y los 1335 días, también junto a un río. Daniel 10:3 dice: y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos con oro de Ufaz. El gran río Hiddekel es otro nombre para el brazo oriental del río Tigris, y el Tigris en los días de Daniel separaba los imperios babilónico y medo-persa. Hiddekel fue uno de los 4 ríos originales del jardín del Edén. Por ende, el río Hiddekel sería un lugar adecuado para que los Malaquín se manifestaran en el reino humano. En Daniel 12:5, el profeta se encuentra con otro par de Malaquín que aparecen repentinamente a ambos lados del río Tigris. El texto dice: y yo Daniel miré, y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, Yahshua, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces Daniel ve en el río 2 Malaquín, y hasta incluso ve a Yahshua parado sobre el río. Eso es en la parte positiva. Pero en la parte negativa, ¿dónde creen que están atados los 4 ángeles caídos que se mencionan en Revelaciones? Revelaciones 9:14 nos dice: diciendo al 6º malaj que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles caídos que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Se dan cuenta? Los ríos son lugares donde la presencia a Reuhim es muy fuerte, tanto en sentido positivo como negativo.
Una y otra vez encontramos ejemplos donde los ríos son lugares de manifestaciones a Reuhim, y el río Jardén era un lugar prominente, donde existía un portal entre el mundo a Reuhim y el terrenal, y el evento más sobrenatural y trascendente que ocurrió en el río Jardén fue la inmersión de Yahshua a Mashiach. Matías 3 del 13 al 17 nos dice: entonces Yahshua vino de Galilea a Yahuanán al Jardén, y luego más abajo dice: y Yahshua, después que fue sumergido, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Reuj de Yahweh, que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yahshua eligió ser sumergido en el Jardén, porque sabía que en el Jardén hay un portal celestial, ya que Elías fue transpuesto desde el Jardén. Había algo sobrenatural en el río Jardén. Por eso las naciones gigantes, después del diluvio, establecieron sus reinos cerca del río Jardén. Entonces, regresemos al tema de los Nefilim. Hicimos un pequeño paréntesis del río Jardén, porque el Jardén nos conectaba con el monte Hermón, que era el lugar donde nace el río Jardén. Bereshit 6:3 nos dice: y dijo Yahweh: no contenderá mi Reuj con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Yahweh dio 120 años de plazo antes de traer el diluvio. Pero fíjense en la frase: porque ciertamente él es carne. ¿Qué significa eso? Bueno, esa frase encierra un misterio que tiene que ver con los vigilantes caídos. Esa frase está dado en el contexto de los Nefilim, porque el verso siguiente dice: había Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los gigantes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces la frase, ciertamente él es carne, esa frase no solo está hablando de los humanos mortales que se habían corrompido, sino que está hablando de los ángeles caídos que se habían hecho carne para tener relaciones sexuales con mujeres mortales. Todos los malaquín del cielo son varones, no existe un malaj mujer. Por eso cuando Yahweh crea a la mujer, todos los malaquín estaban viendo algo nuevo. El matrimonio para ellos era algo revolucionario. Veían que el hombre y la mujer se unían mediante acto sexual y se volvían una sola carne. Eso les llamó tremendamente la atención. La tentación de unirse a mujeres mortales fue tan poderosa que abandonaron sus moradas celestiales para satisfacer esa lujuria pecaminosa. Y ustedes saben que la única transgresión que contamina el cuerpo es la fornicación. Y si un malaj tiene relaciones sexuales con una mujer mortal, obviamente eso sería como si un varón tuviera sexo con un animal, porque la humanidad ya está caída. Y cuando un malaj tiene relaciones sexuales con una mujer caída, el malaj contamina su cuerpo kadush y se hace uno con esa mujer caída. Primera de Corintios 6:16 nos dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera
es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Adón, un reuj es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando los vigilantes caídos tuvieron relaciones sexuales con mujeres transgresoras, no solo contaminaron sus cuerpos de malaquín, sino que corrompieron sus reujim, que antes estaban unidos al Adón. Es decir, toda relación sexual no es un simple contacto físico, sino que los reujim de ambas personas quedan ligados de por vida. Es como si se hiciese una mezcla de ambos reujim. Y obviamente el reuj kadush es contaminado por el reuj caído de la otra persona. Y como los vigilantes habían tenido relaciones sexuales con mujeres caídas, entonces el reuj kadush de los vigilantes fue corrompido. Y todo reuj corrompido ya no puede presentarse delante de Yahweh. Por esa causa, los vigilantes caídos ya no podían regresar al cielo, porque sus reujim estaban contaminados. Y nosotros somos reujim, atrapados en esta carne corrupta. Pero un día Yahweh nos va a transformar y nos dará un cuerpo, como el que tenían los vigilantes antes de caer. De esa forma, nuestro reuj nunca más se va a contaminar por causa de esta carne corrupta. Nuestro reuj se contamina cuando transgredimos con el cuerpo, y la única transgresión que involucra el cuerpo es la fornicación. Si usted fornica, afecta a su reuj, porque el cuerpo y el reuj están unidos y enlazados. Si afectas el uno, afectas al otro. Por eso los demonios quieren afectar nuestro reuj y automáticamente afectan al cuerpo, porque cuerpo y reuj están enlazados. Entonces, los ángeles caídos de Bereshit 6 hicieron prácticamente un natsal o arrebatamiento inverso. Ellos descendieron a la tierra y contaminaron sus cuerpos, que una vez eran exaltados. Los vigilantes arriesgaron su inmortalidad por fornicar con mujeres humanas, y la evidencia clara de que un malaj puede perder su inmortalidad, sufrir corrupción y morir, se confirma en el Taelim 82. Ese Taelim menciona el consejo celestial, donde Yahweh dice tocante a los ángeles caídos: Elohim está en la reunión de los poderosos vigilantes. En medio de los poderosos juzga. Yo dije, vosotros sois poderosos vigilantes, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Los vigilantes rebeldes apostaron su propia inmortalidad para satisfacer deseos pecaminosos, lo cual es una demostración clara que la lujuria tiene el potencial de corromper incluso a los malaquín. Por eso Yahshua da la siguiente recompensa para los vencedores. Revelaciones 2:26. Al que venciere la lujuria y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre.
Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos viendo el enigma de los Nefilim. La pregunta que muchos se han planteado es la siguiente: ¿cómo pueden los ángeles caídos tener hijos con mujeres humanas si los malaquín son reujim y no se casan? Bueno, dejemos que la propia escritura nos dé la respuesta. Bereshit 6:4 nos dice: había Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los gigantes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Se dan cuenta? Este texto es literal. Los ángeles caídos son Nefilim. Tienen la capacidad de engendrar hijos con mujeres humanas. Eso nadie puede contradecir, porque la Escritura lo menciona de forma clara y explícita. Pero algunos que no aceptan que los ángeles caídos tengan relaciones sexuales, ellos explican este pasaje diciendo: los ángeles caídos utilizaron algún tipo de manipulación genética en lugar de relaciones sexuales para fecundar a mujeres humanas y engendrar luego gigantes. Ese argumento es falso, y el siguiente verso lo confirma. Judas 1 del 6 al 7 nos dice: y a los ángeles caídos que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones perpetuas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos quienes, los ángeles caídos, habiendo fornicado. ¿Se dan cuenta? Los ángeles caídos fornicaron como Sodoma y Gomorra, se entregaron a la lujuria y corrompieron sus cuerpos inmortales. Por ende, queda totalmente demostrado que los ángeles caídos sí fornicaron con mujeres humanas, no usaron un método de ingeniería genética para engendrar gigantes, porque si hubieran usado ingeniería genética, entonces ellos nunca habrían contaminado sus cuerpos, porque la única forma de contaminar el cuerpo es a través de la relación sexual ilícita directa. Eso lo menciona Shaulo diciendo: el que fornica con rameras contra su propio cuerpo peca. Por tanto, es evidente que los Nefilim o ángeles caídos sí fornicaron literalmente con mujeres humanas, y vamos a dar más evidencias de esto. Job 15:15 nos dice: he aquí, en sus kadushim no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿De quién está hablando? Es demasiado obvio. Está hablando de los malakim, y de hecho, la palabra kadushim viene del hebreo 69:18, que significa: aquí pusieron ángel, pero ya sabemos que se refiere a un malaj. Entonces, cuando el texto dice: he aquí en sus kadushim no confía, ¿qué está diciendo? Que Yahweh no confía en sus malakim. Pero ¿por qué Yahweh no confía en sus malakim? Por algo muy simple: porque ellos, al ser todos de género masculino, pueden caer en lujuria y luego bajar a la tierra para satisfacer ese deseo pecaminoso con mujeres humanas. Y la evidencia clara de esto fueron los vigilantes de Bereshit 6, que no soportaron la lujuria y terminaron abandonando el cielo para satisfacer esa lujuria extrema.
Por tanto, es evidente que los ángeles caídos sí copularon con mujeres humanas, porque para satisfacer la lujuria se requiere el acto sexual, lo cual derriba ese argumento que dice que los ángeles caídos solo usaron ingeniería genética en lugar de relaciones sexuales para engendrar gigantes. Ese argumento es una mentira de estos nefilim que quieren esconder lo que hicieron. Y estos nefilim, desde luego, usan a sus siervos para promover que los nefilim nunca fornicaron. Entonces, dice el libro de Job, he aquí Yahweh, en sus Kadushim no confía. ¿Por qué no confía en sus Malakim? Porque existe esa posibilidad que cualquiera de ellos puede caer en lujuria y abandonar el cielo. La lujuria es tan fuerte que ni siquiera el hombre, conforme al corazón de Yahweh, pudo soportarlo. David vio a Betsabé bañándose y no descansó hasta tener el acto sexual con ella. Y lo mismo hicieron los vigilantes caídos. Ellos estaban viendo tan continuamente a esas mujeres hermosas que no descansaron hasta copular con ellas. Otro texto que demuestra que efectivamente los Malaquín copularon con mujeres humanas es la siguiente. Job 4:18 nos dice: he aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus Malaquim. En este verso se encuentra escondido la transgresión sexual de los vigilantes caídos. Fíjense en la palabra necedad. Eso tiene que ver con el acto sexual y lo vamos a demostrar. Bereshit 34:7, según la versión King James, nos dice: y los hijos de Jacob salieron del campo cuando oyeron esto, y los hombres fueron, se entristecieron y se enojaron mucho, porque había hecho necedad en Yasharel al acostarse con la hija de Jacob. ¿Qué es lo que había hecho Siquem con Dina? Él la había violado en secreto. Y fíjense la palabra que se usa para describir esa acción. ¿Qué palabra es? Necedad. Esa misma palabra se usa en el libro de Job cuando dice: he aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus Malaquim. ¿Qué hicieron los Malaquín caídos? Cometieron violación contra las hijas de los hombres, tuvieron acto sexual directo, no hicieron ingeniería genética para engendrar hijos, porque el objetivo de ellos era satisfacer esos deseos pecaminosos. Entonces, las Escrituras dan amplia evidencia de que los ángeles caídos efectivamente fornicaron con mujeres humanas, y vamos a ver evidencias sobre cómo podría suceder esto desde el punto de vista fisiológico. Bereshit capítulo 18 nos dice que 3 varones visitaron a Abraham en su tienda. Uno era Yashua y los otros 2 eran Malaquín. Y más abajo se menciona que Abraham preparó una comida para ellos. El texto nos dice: tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. ¿Se dan cuenta? Los Malaquín pueden materializarse en forma humana, y pueden incluso comer comida humana, lo cual significa que los Malaquim no solo pueden tener cuerpos físicos, sino que tienen sistemas biológicos similares a los humanos. Por otro lado, los humanos pueden comer la comida que comen los Malaquim,
Taelim 78:24. Según esta versión nos dice: hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Lejem de Malakim comió el hombre. ¿Se dan cuenta? Los humanos pueden comer el lejem de los Malakim y viceversa. Los Malakim pueden comer comida de humanos. ¿Por qué? Porque la fisiología de los humanos y los Malakim es similar, y de hecho, el Taelim dice que Yahweh hizo al hombre un poco inferior a los Malakim, es decir, los Malakim son casi iguales a un varón terrenal. Si un varón puede comer, los Malakim también pueden comer. Si un varón puede tener relaciones sexuales, entonces los Malakim, ¿qué pueden hacer? También pueden tener relaciones sexuales con mujeres. Eso obviamente Yahweh lo prohibió a los Malakim, pero algunos de ellos, vencidos por la lujuria, bajaron para satisfacer esos deseos pecaminosos. Ahora leeremos un texto que usan algunos para decir que los Malakim no pueden tener relaciones sexuales, porque Yahshua dijo que los Malakim no se casan. Ese texto fue totalmente mal interpretado y tergiversado. Leamos el texto para entrar en contexto. Matías 22:28 nos dice: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Yahshua les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque en la resurrección ni se casan, ni se darán en casamiento, sino que serán como los Malakim de Elohim en el cielo. En este verso Yahshua dice que los resucitados ya no se casarán, es decir, ya no tendrán acto sexual, porque casarse es tener el acto sexual. Con eso se sella el matrimonio. Y fíjense que Yahshua compara la acción de no casarse con el estado de los Malakim. Es decir, es evidente que los Malakim Kadushim no se casan, es decir, no tienen relaciones sexuales con mujeres. Pero, ¿qué hay de los Malakim rebeldes? Ellos ciertamente sí se casaron y engendraron gigantes, según Bereshit 6. Y el libro de Judas menciona que los ángeles caídos abandonaron el cielo para fornicar como Sodoma y Gomorra. Es decir, es claro que los Malakim rebeldes sí llegaron a casarse con mujeres humanas. Eso no se puede negar. Pero entonces, ¿cómo interpretamos la frase de Yahshua? Los Malakim no se casan. Muy simple. Yahshua está hablando de los Malakim obedientes. Ellos no se casan, no tienen relaciones sexuales, pero eso no significa que no puedan casarse. Claro que tienen esa capacidad, pero Yahweh no les permite tener mujeres, porque ellos son seres celestiales y no pueden reproducirse. Y aquí surge una pregunta. Si Yahweh no permite que los Malakim se reproduzcan, entonces, ¿por qué puso esa capacidad en los Malakim? Muy simple, como prueba de obediencia. Los Malakim obedientes no tendrían relaciones sexuales con mujeres, pero los Malakim rebeldes ciertamente caerían en lujuria y se corromperían. Ahora bien, contestemos la siguiente pregunta. ¿Por qué eran tan malvados los hijos de los ángeles caídos? ¿Por qué eran tan malvados los gigantes? ¿Qué tenían los gigantes para que Yahweh dijera: voy a matar con un diluvio a todo ser viviente de la tierra?
Bueno, la escritura explica que un niño en el útero de la mujer recibe la naturaleza Areuhim de su padre. Y cuando los ángeles caídos se llegaron a las mujeres humanas, el Reuj caído, que rugía dentro de ellos, fue transmitido al bebé híbrido. Y por esa causa, los gigantes fueron criaturas sumamente malvados. No tenían compasión ni piedad de nadie. Eran unos auténticos monstruos. Aquí les presento el verso donde se menciona que los padres transmiten su reuj a sus hijos. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como la transgresión entró en el mundo por un hombre, varón, y por la transgresión la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos transgredieron. Todas las personas nacen con una naturaleza pecaminosa, que es un reuj corrupto, que busca satisfacer los deseos carnales y transgredir contra Yahweh. Y fíjense que ese reuj corrupto se transmite a través del varón, es decir, el reuj que tú tienes lo heredaste de tu padre, específicamente de tu padre, no de tu madre. Tu madre simplemente aportó genes físicos, pero tu naturaleza Areuhim viene determinado por tu padre. En simples palabras, en la concepción, tu madre produce tu cuerpo físico, pero tu padre produce tu naturaleza Areuhim. Eso se confirma en las Escrituras. Primera de Corintios 11:8 nos dice: porque el varón no procede de la mujer, es decir, el varón no hereda el reuj de su mamá. Luego dice: sino la mujer del varón, es decir, la mujer siempre va a tener el reuj de su padre. Luego Shaulo añade: porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Esto habla de la parte física. El cuerpo del varón es formado en el vientre de la mujer, pero su naturaleza Areuhim le pertenece a su padre. Luego Shaulo dice: pero todo procede de Elohim. Y si este verso lo aplicamos a nuestro Mashiach Yahshua, entonces tendríamos lo siguiente: el cuerpo de Yahshua fue formado en el vientre de Miriam. Era un cuerpo mortal, pero el reuj de Yahshua era completamente celestial. No tenía nada que ver con el reuj caído de Adán. Por eso a Yahshua se le llama el segundo Adán. Regresemos al tema de los Nefilim. Ahora veremos la conexión de la Atlántida con los Nefilim. Ustedes conocen la historia de la Atlántida. Era una isla mítica, poblada por ángeles caídos y gigantes y humanos. Era una isla llena de riquezas y tecnología avanzada, que según las leyendas fue destruido por una inundación. Eso lo registró el filósofo griego Platón. Según Platón, el dios griego Poseidón era el gobernante de la Atlántida. Obviamente esa historia está basado en hechos reales. Es una distorsión de lo que pasó en Bereshit capítulo 6. Según el relato de Platón, la Atlántida estaba formada por una serie de circunferencias concéntricas. Este diseño es exactamente lo que se encontró en la tierra prometida. A esas ruinas de piedra lo llamaron rueda de los gigantes. Eso es una evidencia clara de que la Atlántida realmente existió. Era una ciudad nefilín con tecnología muy avanzada.
pero Yahweh lo destruyó con el diluvio y lo envió al fondo del océano Atlántico. Y de hecho, se han encontrado múltiples ciudades sumergidas en el mar. Aquí tenemos algunas fotos de ciudades sumergidas. Una de estas fotos obviamente pertenece a la Atlántida. El juicio de ciudades sumergidas se menciona en las Escrituras. Bereshit 6:13 nos dice: dijo pues Elohim a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Se dan cuenta? Yahweh no solo juzgó a los Nefilín y sus hijos, sino que destruyó las ciudades que los Nefilín habían construido. Y una de las ciudades más famosas de los Nefilim era precisamente la Atlántida. Ahora veremos algunas manipulaciones que hicieron estos Nefilim al libro de Enoc. Leamos primero la porción de la Escritura y luego lo comparamos con el relato de Enoc. Revelaciones 12:9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? Es Lucifer, el jefe del reino de las tinieblas. Él es la serpiente antigua que engañó a Jahua y la sedujo. Pero en el libro de Enoc se cuenta una versión diferente. Miren lo que dice. Enoc 69:6 nos dice: y el tercero se llamaba Gadreel. Él es quien mostró a los hijos de los hombres todos los golpes de la muerte y extravió a Jahua. Según el libro de Enoc, no fue Lucifer el que engañó a Jahua, sino que fue un ángel caído llamado Gadreel. La pregunta es: ¿a quién le creemos? ¿A las Escrituras o al libro de Enoc? Obviamente las Escrituras tienen más peso. El libro de Enoc ya fue manipulado por estos Nefilim y de hecho me atrevería a decir que todos los libros que no están en el canon escritural que tenemos siempre tienen cierta manipulación. E incluso el libro de Yashar tiene herejías satánicas que pocos se han dado cuenta, y más adelante lo vamos a demostrar. Entonces, encontramos una primera manipulación al libro de Enoc. Presentan a un ángel caído llamado Gadreel como el responsable de la caída de Jahua. Pero las Escrituras dejan en claro que fue Lucifer, la serpiente antigua, quien engañó a Jahua. Veamos otra incoherencia del libro de Enoc. Enoc 32 del 3 al 6 nos dice: y llegué al jardín de la justicia, y de lejos había árboles, más numerosos que estos árboles y grandes. Allí 2 árboles, muy grandes, hermosos, honorables y magníficos, y el árbol del conocimiento, del bien y del mal, cuyo apartado fruto comen, y conocen una gran sabiduría. Ojo aquí, conocen una gran sabiduría. Entonces dije: qué hermoso es el árbol, y qué atractivo es su aspecto. Entonces el Kadush Malach Rafael, que estaba conmigo, me respondió y dijo: este es el árbol de la sabiduría, del bien y del mal, del cual comieron tu padre anciano en años y tu madre anciana Jahua, que fueron antes de ti, y aprendieron sabiduría, y se les abrieron los ojos, y conocieron que estaban desnudos, y fueron expulsados del jardín. De manera sorprendente, Enoc exalta el árbol prohibido que trajo muerte a la humanidad, y el Malach Rafael refuerza la mentira original de Ashatán,
porque fíjense que Rafael dice que el árbol prohibido concede sabiduría. Eso es el mismo engaño que Lucifer le dijo a Hawa. Come de este fruto y serás sabio como Elohim. Pero cuando Adán y Hawa comieron ese fruto, no obtuvieron ninguna sabiduría especial, sino que se volvieron conscientes de su transgresión y culpa. Por tanto, afirmar que el árbol prohibido concede sabiduría es una blasfemia contra Yahweh y Yahshua. Y aquí vemos que el libro de Enoc está promoviendo esa blasfemia. Por tanto, aquí tenemos otra manipulación al libro de Enoc que hicieron estos ángeles caídos. Ellos exaltan el fruto prohibido. Veamos otra manipulación al libro de Enoc. Enoc 67 del 1 al 3 nos dice: y en aquellos días vino a mí palabra de Elohim y me dijo: Noé, ha llegado tu suerte, sube delante de mí. Y ahora los Malaquim están haciendo un edificio de madera, el arca, y cuando hayan completado esa tarea, pondré mi mano sobre él y lo preservaré, y de él brotará la semilla de vida, y se producirá un cambio, de modo que la tierra no quedará sin habitante. Según el libro de Enoc, los Malaquim construyeron el arca, pero eso es una herejía, porque la escritura dice claramente que el propio Noé lo construyó por orden de Yahweh. Leamos el texto. Bereshit 6:13 nos dice: dijo pues Elohim a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. ¿Se dan cuenta? Yahweh ordena a Noé construir el arca, y Noé, por supuesto, obedece y construye el arca. Él mismo, no un malaj. Y la confirmación de eso es el verso final de Bereshit capítulo 6. El texto dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Elohim le mandó. Entonces, queda claro que Noé construyó el arca. No fueron los Malaquim, como falsamente lo dice el libro de Enoc. Eso es otra evidencia de que el libro de Enoc fue manipulado, como no tienen idea. Ahora vamos a ver las contradicciones y las herejías del libro de Yashar. Ese libro también fue manipulado por los Nefilim. El libro de Yashar es citado en las escrituras varias veces, y también el libro de Enoc es citado. Pero los enemigos de Yahweh se encargaron de corromper muchos textos. Yashar 13:5 nos dice: y se levantó Abraham y tomó a su mujer y todo lo que le pertenecía, y se fue a la tierra de Canaán, como el Adón le había dicho. Y Abraham tenía 50 años cuando salió de Harán. Y ahora leamos el verso paralelo en las escrituras. Bereshit 12:4 nos dice: y se fue Abraham, como Yahweh le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. ¿Se dan cuenta? El libro de Yashar contradice la cronología escritural. En Yashar se menciona que Abraham salió de Harán a los 50 años, pero la escritura dice que salió a los 75 años. ¿Quién tiene la razón? Obviamente el libro de Bereshit. En este punto algunos podrían pensar que algún escriba cometió un error y copió mal las fechas. Eso podría ser una posibilidad, pero la siguiente evidencia
demuestra que el libro de Yashar fue efectivamente trastocado por los Nefilim. Yashar 3:23 nos dice: y algún tiempo después, cuando los reyes, los príncipes y los hijos de los hombres estaban hablando con Enoc, y Enoc les estaba enseñando los caminos de Elohim, he aquí, un malaj del Adón llamó a Enoc desde el cielo y quiso traerlo hasta el cielo para hacerlo reinar allí sobre los hijos de Elohim, como había reinado sobre los hijos de los hombres en la tierra. Según el libro de Yashar, los malaquín querían que Enoc reinara sobre ellos, es decir, Enoc sería el jefe supremo y rey de los malaquín. Eso es una herejía tremenda, porque la escritura dice que el único jefe supremo y rey de los malaquín es Yahshua HaMashiach. Por tanto, es evidente que el libro de Yashar ya fue manipulado, porque ningún malaj de Yahweh pediría que un humano gobernara sobre ellos, porque los malaquín saben que Yahshua es el único digno de reinar sobre ellos. Otra herejía del libro de Yashar es que adiciona plagas que nunca lo menciona la escritura. Todos sabemos que Yahweh derramó 10 plagas en Egipto, pero el libro de Yashar adiciona plagas de serpientes ardientes, escorpiones, ratones, comadrejas, avispas, bichos, etc. El libro de Yashar casi duplica el número de plagas, cosa que la escritura no menciona. Y esto no es todo. La herejía más grande del libro de Yashar es que enseña la brujería y la invocación de muertos. En el libro de Yashar se menciona que Yosef le habla al supuesto reuj de su madre muerta, y su madre le contesta desde debajo de la tumba. ¿Qué es esto? Esto es nigromancia o invocación de muertos. Eso está prohibido en la Torá. Lean Devarim 18:11. Entonces leamos el texto de Yashar para comprobar lo que estamos diciendo. Yashar 42 del 30 al 39 nos dice: y Yosef llegó a la tumba de su madre, y Yosef se apresuró y corrió hacia la tumba de su madre, y cayó sobre la tumba y lloró. Y Yosef lloró a gran voz sobre la tumba de su madre y dijo: madre mía, oh tú que me diste a luz, despierta ahora y levántate y mira a tu hijo, cómo ha sido vendido como esclavo. Y Yosef lloró en voz alta, y lloró amargamente sobre la tumba de su madre, y dejó de hablar, y por la amargura de su corazón quedó inmóvil, como una piedra sobre la tumba. Y Yosef oyó una voz, ojo aquí, y Yosef oyó una voz que le hablaba desde debajo de la tierra, la cual le respondió con amargura de corazón y con voz de llanto y plegaria. Otro ojo aquí, con estas palabras: hijo mío, Yosef, he oído la voz de tu llanto y la voz de tu lamento. En el libro de Yashar, Yosef no solo invoca a su madre muerta, sino que su madre muerta hace plegaria por Yosef e intercede. Eso es hechicería pura. ¿Desde cuándo un muerto puede interceder por los vivos? Solo en el espiritismo y brujería los muertos pueden ser invocados para que intercedan por los vivos. ¿Qué está pasando con el libro de Yashar? Una mano negra ha introducido doctrina de demonios en ese libro. Estos nefilín o ángeles caídos han introducido la nigromancia en el libro de Yashar.
Hay muerte en la olla en el libro de Yashar. Tienes que leerlo con la guía de Yahweh y Yahshua, porque de lo contrario, estarías leyendo un libro de hechicería sin darte cuenta. Hashatán se ha metido en todos lados, pero Yahweh nos ha ungido con su reuj para desenmascarar al diablo. Primera de Yahuanán 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Kadush y conocéis todas las cosas. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros.